Transformando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Bueno, pues vamos para nuestro asunto, vamos para la carta. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Recibo las palabras del Espíritu para explicar lo que mi Padre me dio. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjate, el Dios de paz que resucita el velo, Jesús de Nazaret. O sea, Él, el Dios de paz, estaba dentro de ese velo y se murió con Él. Y entonces el mismo Dios en ese velo lo resucita. Por eso es que los evangélicos piensan que son dos. ¿Sí? Es el Padre y el Hijo. Y en parte tienen cierta lógica, pero es uno. Porque Dios siempre es uno. De hecho, Jesús de Nazaret dijo: yo ruego que ustedes sean uno como yo y mi Padre somos uno, porque es uno. Pero Dios, cuando se mete en un velo, el velo se ve de una forma, pero el que está ahí es Dios. Mira, y dice que Cristo fue crucificado en debilidad, no en poder. Y así que era un hombre débil. Y aunque cumplió la ley, a veces frecuentaba lugares un poquito. Fue crucificado en debilidad, tentado en todo. Ahora, el que estaba ahí dentro tenía todo el poder, pero ese poder, fíjate que dice que con el poder que puede sujetar en sí todas las cosas, porque Dios meterse en un velo es reducirse casi a nada. Imagínate Dios, por eso es que la gente dice que se olvida de Dios. Sí, ¿de dónde tela? Pues seguro están mirando el velo y con unos límites que uno tiene tremendo. Pero dice aquí que Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahora mira lo que dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y mire qué belleza, esto es un negocio redondo. Dice, haciendo Él en vosotros, o sea que no eres tú. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 22. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Oye, yo decía, pero ¿por qué después que en una noticia es un negocio redondo, haciéndolo en vosotros? Y después dice, mire, soporten esta palabra de exhortación, quiere decir regaño, una alerta. Entonces uno dice, pero ¿por qué tú tienes que decir eso, Pablo? Si eso es lo mejor que yo he oído, que no soy yo, que es haciéndolo en vosotros. Y eso me dejó a mí pensando por causa de que como yo vivo en este velo, yo tengo que aprender. Y yo tengo que aprender para ustedes. O sea, yo aprendo, padezco y con esa consolación que soy consolado, consuelo. Pero entonces hay momentos donde el Espíritu me da versos así. Pero entonces yo no había leído el otro. Yo siempre leía haciéndolo en vosotros. Y ahí, oye, qué fácil. Si esto ni soy yo, es haciéndolo en vosotros. Pero entonces Pablo dice, soporten esta exhortación. Entonces, luego leí lo mismo en segunda carta a los Corintios 3:5. Mira lo que dice.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, la información mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, entonces yo me puse a pensar, yo estuve viendo un programa del sistema donde el pastor decía, si usted no hace un plan, Dios no puede ejecutarlo. Entonces yo, oye, pero ¿en qué se me parece esto a esto? Y entonces, los pastores de hoy que no conocen el evangelio de la incircuncisión, como no lo conocen, pues todos los pastores, todos los llamados cristianos, tienen que hacer una parte ellos y tienen que hacer un plan para que Dios les trabaje. Por ejemplo, lo que se llama fuerza de voluntad. Hay que poner fuerza de voluntad, tienes que ponerle tu parte. Dice que mi parte no sirve. Dice, pues haz algo para que sirva. Y él estaba diciendo, por ejemplo, si tú necesitas un hogar, pues tú tienes que proponerte hacer un plan. Y entonces tú hablas con tu esposa y dices que pues vamos a guardar tanto al mes. ¿Qué tiempo toma? Pues en 7 años quizás logremos tener el depósito. Entonces tú le presentas ese plan. Entonces Dios en base a ese plan, pues Dios trabaja. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio, proponte todos los días darle un compliment, una palabra de estímulo a tu esposa. Busca algo que ella hizo bien y ahí te pega y le dice, oye, qué bien te quedó esto. Y yo tengo memoria porque esos son procesos que uno va pasando. Yo tengo memoria de cuando yo trabajaba para la Asociación Evangelística de Nueva Inglaterra, yo era evangelista ahí. Y entonces yo iba a sus conferencias. Entonces el líder decía, ¿cuántas horas tiene una semana? 168. Ok, ¿cuánto de esos 168 tú duermes si duermes 8 horas? 7 días, 7 por 8, 56. ¿Cuántas te quedan? 100 y piquito, ¿no? Y entonces dice, ok, ¿cuánto tiempo tú estás en tu casa? Tanto, y tú sigues rebando hasta que tú haces un game plan. Un plan. Dice, ok, yo tengo 168 horas. Ok, ¿cuántas tú le dedicas al Señor a la semana? Y ahí tú caes en culpabilidad. ¿Ves? O sea, de esas 168, tú no le puedes dar 8 horitas al Señor. Entonces, y entonces, pues si tú estás 2 el miércoles y 2 el domingo, son 4, te quedan 4. Las otras 4, pues te metes un closet. Aleluya, 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 aleluya. Bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a mi tío, bendice a mi primo, bendice al carro, bendice al perro, bendice al gato. Porque tú le vas a dar 8 horas al Señor. Entonces, pues yo caí un poco en eso, aunque yo siempre era medio rebelde, pero es como estaba ahí, estaba bajo esa cobertura, y tú te sometes a lo que el pastor te dice y tu líder. Cuando tú vas a un sitio, pues tú recibes de ese líder y con fuerza. Si tú no sabes más que él, pues tienes que someterte a eso. Y eso se llama un humanismo, o sea, la parte tuya. Ahora, Pablo dice aquí, mira, esto es haciendo él. Y tu competencia no es tuya. Entonces quiere decir, pues yo estoy en bancarrota. Seguro, la carne para nada aprovecha. Es más, dice que los designios de tu carne no se sujetan a la ley de Dios. Entonces tú tienes que llegar a la conclusión, ok, ¿por qué él dice haciendo él en vosotros y que te haga apto para toda buena obra conforme a su voluntad? Y quiere decir que yo soy apto en cuanto a salvación, pero entonces tengo que ser apto en cuanto a toda buena obra para hacer su voluntad. Entonces, bueno, porque muchos de nosotros hemos llegado, conocemos el pacto, reinando en vida, todo está bien, ángeles conmigo, así asado. Yo confieso que todo está bien.
y tranquilo. Pero la idea es que hay un proceso de haciendo Él en vosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, entonces pues me llegó, yo estaba en plena asignación, en homework, como hacen los niños ya de la escuela, que dicen, mami, ayúdame que no sé esto. Pues entonces yo estaba ejercitando mi sentido, dándole ejercicio. Y entonces hasta que el Señor me dijo, pero escudriñate a ti. Escudriñate a ti, ¿cómo es que tú funcionas? Entonces, pues cogí y comencé a aplicármelo a mí. ¿Dónde Dios me coloca a mí para hacer Él en mí lo que es agradable? Pues yo digo, bueno, Señor, yo lo que conozco es el evangelio de la incircuncisión. ¿Y qué es el evangelio de la incircuncisión? Pues, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Y cómo trabaja ese poder? Pues ese poder trabaja cuando yo lo confieso. Y cuando tú confiesas, ¿qué hace eso? Te coloca ¿qué? Pues delante de mi cobertura angelical va llegando. Quiere decir que tu vida no te pertenece. Hay un ángel que está asignado a tu vida. Entonces, Él es el que te lleva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago mis maquinaciones personales, el ángel ese no respeta que yo soy Jesucristo, hombre. Entonces, por ejemplo, tú sabes que ya tú no puedes estar en eso de que si el pastor me ve, que si aquel me vio. Te puedes esconder donde no haya ministerio y hacerlo. El problema es que te ve tu ángel. Entonces ese ángel tiene celo contigo. Y como tiene celo contigo, cuando tú te le sales de los parámetros de donde él está buscando llevarte, se te forma la grande. Yo no sé tú, pero a mí no me ha ido bien. Cuando yo hago algo que no está en línea con las obras preparadas de antemano para mi vida, no me va bien. Esto parece legalismo, pastor, ¿nos va a asustar? No es legalismo ni es asustar. Es para que tú vivas en el temor del Señor. Para que no maquines ni hagas lo que te dé la gana. Es una ayudita. Pero la idea está, mira lo bello de esto. Yo me lo gozaba todo. Mira, lo bello de esto es que tú no estás solo. No estás solo. Que estás bien observado. Y ahí no tienes problema porque el que te observa a ti es un ángel que él no te va a avergonzar a ti. Ahora sí, Él va a tratar el caso tuyo porque tú tienes audiencia con Él. ¿Sabes por qué tú tienes audiencia? Audiencia cuando estás en necesidad. Audiencia cuando necesitas prosperidad. Audiencia cuando es todo, una obra de... Tú tienes audiencia con Él. Pero hay audiencia cuando te sales de las obras de antemano que Él tiene para ti. Y atienden tu caso y lo saben atender muy bien. Lo saben atender muy bien. O sea, tus maquinaciones no se pueden esconder de tu ángel. Se pueden esconder de mí. Y de tu hermano, y de tu esposa, de tu esposo, de tu novia. Puedes esconder, pero de ese ángel tú no te escapas. Porque tú no eres propiedad tuya. Tú eres propiedad de papá. Entonces ahí entra el próximo verso que vamos a leer es Hebreos capítulo 2. Dicen, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que tú puedes llevar aquí 10, 15, 20 años en gracia, pero si no atiendes bien a los calqueos que tú has oído, comienzas a deslizarte. Y qué doloroso, ¿verdad? Que diga, oye, pero tú no llevas tantos años ahí en la gracia y estás en una patineta. Va, hermana. Dice, oye, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, aquí entran los ángeles, esta es cobertura pura. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oye, sí, la salvación tuya implica llevarte por obras preparadas de antemano. Hay un proyecto para ti, para cada uno, porque hay obras preparadas de antemano para cada uno. Y tú tienes permiso para salir y desviarte. La idea es que mira bien el caminito por donde te desviaste, para que con la misma paciencia regrese. Tú sabes que a veces tú vas entusiasmado manejando y oye, por estar hablando, una llamada, ¿cuántas luces yo pasé? Muchacho, y después está en un laberinto y dice, digo, estoy perdido. Sí, la idea es porque no vas a escapar. O sea, si tú aprecias que tú eres un elegido predestinado, no importa, puede ser quien sea, aquí no se salva nadie. ¿Sabe por qué? Porque el premio es muy grande. Y el amor que se te tiene es muy grande. Y las obras preparadas de antemano son muy grandes. Entonces, Él dice que te anhela con celo. El que se une al Señor, un espíritu. Y entonces te salvaste. Te has salvado, iglesia. Oye, y yo todavía no he podido escaparme de una. Y yo me imagino que tú tampoco. Y si eres honesto, tú vienes y me dices, apóstol, yo sé lo que usted está hablando, tranquilo. Pero él aprieta las cosas, comienza, espérate, no me está gustando esto. Esto está flojo, aquí hay tornillos flojos, hay que afirmar las estacas. Hay unas estacas aquí que el viento me las está moviendo, dale más duro ahí, dale al marrón para que afirmen. Entonces la idea de esto es aprenderte el caminito bien por donde te desviaste y con mucha humildad, aunque tengas que regresar de nuevo, comprar los pasajes de nuevo, o desempacar de nuevo, o mudarte de nuevo, o decir que no fue así, que fue así. La idea es que tú regreses y pongas sendas derechas para vuestros pies. Que lo cojo no se salga del camino. Esa es la idea. Cueste lo que cueste. La idea es que tú sientas paz con tu ángel. Oye, me siento como en paz, me siento liviano. Estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes? Que como que el camino se aclara y entonces tú vuelves a coger fuerza, te sientes mejor, te sientes más alumbradito. Porque hay un body language, hay un lenguaje del cuerpo. Cuando tú no estás en línea, hasta el pelo habla de ti. ¿Tú sabes? Entonces, escaparse de esta salvación es una pérdida. O sea, ¿cómo escaparemos? No hay escape. Lo mejor es retener la confesión. Ahora, fíjate, esto se va patentizando y apretando, ¿eh? La idea es, mira, ponte a explicar. Si la competencia no viene de ti y es haciendo Él en vosotros, y dice, para que te haga apto para toda buena obra, haciendo su voluntad. Tú lo que tienes que pensar en ángeles. Quiere decir que tiene que haber un ángel que me vela, que está asignado a mí, que se está metiendo conmigo, que yo noto cosas, que me pasan cosas, que me las advierten. Y tú tienes que entrar en eso. Y si no entras, te entran. Porque ya tú así te lo advirtieron. Dice, por la sangre del pacto. Tú fuiste comprado por precio de sangre. Y ya tú no te perteneces. De hecho, fuiste comprado y adoptado a la familia de la fe. ¿Qué es esto? Así que de donde te saliste, recapacita y busca el camino, úntate algo así. Oye, ¿dónde fue que comenzó a dañarse esto? Dios, si puedes regresar. Porque a veces
No se puede. Pero mientras tenga tiempo, aunque sea una lanchita, aunque sea con la espalda mojada, aunque sea sin papeles o con papeles, tienes que estar donde papá Dios quiere que tú estés. Eso es bien importante. Yo no te estoy apurando, yo te estoy diciendo lo que me ha pasado a mí para consolarte a ti. Si tú puedes llegar en un par de años, llega en un par de años. Y puedes llegar hoy mismo, esta noche, arregla esta noche. Si puedes arreglar 2 semanas. La idea es que tú llegues. Mira, Abraham se le dijo, vas a tener un hijo. Sí. Sara te va a dar un hijo. Fue específico. Entonces empezó a logiquear. Empezó a ver, oye, ayúdate que yo te ayudaré. Sara es estéril, está vieja. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Y ahí comenzaron los errores. Entonces, lo que Dios te dice, sí, el evangelio, por eso, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio más poderoso que hay sobre la faz de la tierra, porque es lo único que activa a los ángeles. Quiere decir que todo ese sistema evangélico que nos critica, toda esa gente están huérfanos, en bancarrota, porque esos ángeles no van a desobedecer a papá Dios y que porque son elegidos. Tú puedes ser un elegido. Si tú no estás en el evangelio de la incircuncisión, para ti no hay servicio. Por eso es que todos esos pastores no nos entienden. Esa gente que no nos entiende cuando nosotros hablamos aquí, claro, en blanco y negro, clarito nosotros hablamos, con versos bíblicos. Es más, ellos hasta saben que es así. Pero como no tienen servicio angelical y la carne es débil, ellos no son competentes, pudiendo ser competentes. El ángel no está produciendo el querer como el hacer, porque no los hace aptos para participar de buena obra. Entonces están en bancarrota, pero tú y yo tenemos ángeles para nosotros. Y si caminamos en obediencia al pacto, todo nos va a ir bien. ¡Bendecido pueblo! Iglesia, yo quería añadirle a lo que estoy diciendo. Usted sabe que Dios nos ama tanto a todos. Y todos nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas. Unas dolorosas, unas más tarde, otras antes y en diferentes tiempos. Y nosotros a veces vemos hermanos queridos pasar por tantas pruebas y tantas situaciones, o hermanas que sufren, o la razón que la demanda de papá Dios de no conocernos según la carne. Nosotros conocemos la carne, pero no te conviene, porque el trato de cada uno con nosotros es tan diferente, en diferentes tiempos. Y a veces al que más fuerte tú lo ves, de momento lo ves abajo. Y así por el estilo. Pero Dios trata con su pueblo. Y él dice, y Pablo dijo, yo estoy seguro que el que comienza, él sabe terminarla. Pero no nos consumamos unos a otros criticando, más bien vamos a mostrar el amor que nadie tiene. Sí, de hecho, fíjate que el mismo Jesús de Nazaret en su tiempo dijo, miren, en esto ellos sabrán que ustedes son mis discípulos, en que os amé. Que eso nadie lo tiene. Usted no ve que en el sistema con un falso evangelio jamás se van a poder amar. Ellos están comiéndose los unos a los otros, pero nosotros no nos podemos comer unos a otros. Más bien tenemos que ser obedientes, porque eso no es un trabajo fácil. Recuerda que tú estás acostumbrado a vivir contigo toda la vida. Tú solo te conoces a ti. Y entonces ahora el Señor te lleva a un ministerio y empieza a tratar contigo. Y a veces tú maquinas y tú planificas y tú haces cosas hasta sin darte cuenta. Estás maquinando algo que no es correcto. Y lo vienes a saber después que, anda, fui yo. Yo fui el culpable. Yo estoy mal. Porque es que estás tan contaminado que lo que Dios coge y va limpiando esas contaminaciones. Por eso Pablo dice, descontaminémonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque es que estamos enredados. Venimos de mucha basura, de mucha tradición,
de padres enfermos, abuelas, abuelos, costumbres de familiares que se nos pega, ¿no? Que así me enseñó mami, así me enseñó papi. Pero cuando llegas al evangelio de la incircuncisión, dices, aquí no vale papá ni mamá, aquí lo que vale es lo que yo digo. Así que esta palabra para que nos consolemos y no nos lastimemos, porque queda mucho tiempo que correr todavía. Seamos pacientes los unos con los otros.